Mari Carmen, me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, ¿cómo está Joaquín? A mí mucho gusto estar en tu programa. Gracias por la Gracias. invitación. No, al contrario, gracias por contestarme. Mari Carmen, a ver, lo que anunció el presidente ayer fue un golpe de Estado. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Súper de acuerdo, por supuesto. Fue un golpe de Estado. Porque además dan los pasos que hemos visto y habíamos visto a lo largo de la historia en cualquier golpe de Estado militar de América Latina. ¿Qué es lo primero? Disolver el Congreso. ¿Qué es lo segundo? Disolver el Poder Judicial. ¿Qué sigue? El declararse un gobierno de emergencia. Los gobiernos de emergencia siempre surgen de un golpe de Estado, pero ese por él mismo. ¿Qué siguió? El anuncio de que gobernaría por decreto y el remate, el toque de queda. Si a alguien si le falta algún elemento a un golpe de Estado, o si quiere ver cuál es el esquema de un golpe de Estado, están dados todos los elementos. Joaquín, él anunció una reorganización del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía de la Nación, de todas las entidades. Esa reorganización ya sabemos que es apoderarse de las instituciones democráticas. Y además, evidentemente, cerraba el Congreso, hacía una convocatoria para una asamblea constituyente pues, que ni la nombró, o lo hacía ellos mismos para cambiar la Constitución. Ese siempre ha sido el objetivo de este Ejecutivo, de este gobierno. Entrar a cerrar el Congreso, hacer una asamblea constituyente y cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder y hacer una Constitución a medida, ¿no? Como empiezan todos los dictadores en América Latina, lamentablemente. Sí, así es. Eh, Mari Carmen, Mari Carmen Alba, ¿qué percepción se tiene en Perú, por ejemplo, en el Congreso, de la presencia o intervención que de algún modo ha tenido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Bueno, muy penosa, muy vergonzoso que el presidente mexicano esté violando el derecho internacional y sobre todo el principio de la no intervención, ¿no? Y diciéndonos lo que tenemos que hacer a nosotros cuando sabemos que somos un país soberano, un Congreso independiente. Además, me extraña porque tampoco está cumpliendo su constitución, que la constitución mexicana está claramente establecida en la teoría Estrada, ¿no? Y ahí está claramente señalado que un gobierno no puede inmiscuirse en los temas internos de otro gobierno. Entonces, la verdad preocupante que un país como México, ¿no? Latinoamericano, eh, esté diciendo que va a dar asilo a un golpista, a un dictador que ha ofendido a todo el Perú y a toda la población peruana, que esto sí va a convertir en una dictadura, si no fuera porque el Congreso y todas las instituciones, sobre todo las Fuerzas Armadas, no avalaron al dictador golpista Pedro Castillo. Así que hay mucho malestar. Acaba de salir hace un par de horas un, una, un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que se señala que han llamado al embajador de México aquí en el Perú, Monroy, explicándole, diciéndole por qué ha dado ese tipo de declaraciones el presidente de México. O sea, de verdad que muy lamentable el papel que han hecho tanto el embajador como el presidente mexicano. Además, de verdad, escuchar al presidente López Obrador decir que han vacado al presidente Castillo porque las élites económicas y el Perú entero, ¿no? Y el Congreso, porque el Congreso lo ha vacado, lo discrimina por su origen rural, regional, la verdad es inaceptable. Aquí en el Perú nadie discrimina a nadie. Como lo he dicho, en el Perú todos tenemos de Inga y de Mandinga. Y en este caso, lo que a quien se ha vacado a una persona que tiene 51 carpetas fiscales, denuncias fiscales por corrupción, corrupción de él, todo su entorno, sus ministros y sus familiares. Ese mismo día en que él anuncia el cierre del Congreso, acababa un colaborador eficaz a soltar una bomba y a decir que
cuál era la ruta del dinero y cómo era que habían estado entregándole dinero los ministros a el expresidente Castillo. O sea, habían estado pasando todas las coimas. Él efectivamente se ha sentido acorralado, se ha asustado y ha dicho, ¿me vacan? Antes que me vaquen, cierro el Congreso. Y se convierte en una dictadura el Perú. Eso es lo que ha hecho el expresidente Castillo. Hay que recordar también para los amigos mexicanos que no saben que ese mismo día, el día de ayer, a las 3 de la tarde se debatía la moción de vacancia que se había presentado en el Congreso, que es una figura constitucional en nuestro país, legal, totalmente constitucional, vuelvo a repetir, y en que se iba a debatir esta moción que se había presentado, multipartidaria, y que realmente no teníamos votos, porque para una vacancia se necesitan 87. Bueno, a raíz de que él sale con este mensaje para cerrar el Congreso, la votación fue 101. Nadie se lo esperó, evidentemente. Pero, claro, al ver que la democracia está en peligro, efectivamente muchos congresistas que dudaban votaron por la vacancia. Eso es lo que pasaba en nuestro país. Gracias a Dios se salvó la democracia y ahora Pedro Castillo está detenido y le espera largos años de cárcel, porque los golpistas deben ir a la cárcel, no deben ir a asilarse a un país y vivir con todas las comodidades. Ese no debe ser el destino. Mari Carmen Alba, congresista de Perú. Ahí te entiendo que también hay malestar con el embajador de México en Lima, porque ha sido muy activo en presencia tanto en el Congreso como en declaraciones públicas. Sí. Sí, el embajador mexicano, bueno, siempre, se ha ido a visitarlo ahora que está preso el presidente, el expresidente, no ha ido a su familia, pero ha ido el embajador, parece que son muy amigos. Y bueno, claro, el embajador mexicano estaba muy preocupado porque acordémonos que se celebró en la Alianza del Pacífico, la cumbre, ¿no? En su país, ¿no? En el país de ustedes. Y el presidente Castillo pidió autorización de viaje. Aquí para que salga un presidente el Congreso tiene que autorizar. Pero lamentablemente esa cumbre coincidía con la visita de la OEA, porque este presidente y su gabinete, con su canciller, ya por supuesto no hay ni gabinete ni canciller, no tuvieron la mejor idea que activar la Carta Democrática Interamericana ante la OEA, porque los golpistas todo lo querían sacar del gobierno, ¿no? Ellos que están gobernando también y que no tienen ninguna investigación fiscal, pero los demás querían sacarlos a ellos. Y miren quiénes terminaron siendo los golpistas. Esa es la realidad. Entonces, el canciller Monroy quería que le diéramos permiso, y sí, nos reunimos con él, algunos congresistas, varios congresistas, sé que ha visitado, hoy me he enterado que visitó a varios congresistas intercediendo por el presidente para que le diéramos autorización de viaje, cosa que no le dimos, porque era la misma semana en que la OEA estaba en nuestro país. No nos parecía pertinente. Además, que como saben, ya no le habíamos dado permiso en la última autorización de viaje, porque mucha gente consideraba que al estar con 51 carpetas fiscales abiertas, denunciado y con todos estos problemas, no era digno de salir del país y de viajar. Pero estos son, congresista Mari Carmen Alba, estoy hablando con la congresista Mari Carmen Alba, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú. A ver, aquí hay un punto, bueno, hay muchos, pero lo que yo le quiero preguntar es en relación al frente del Pacífico, pues ¿qué va a pasar ahora? Porque se iban a reunir ahí este miércoles, ¿sí? El miércoles de la semana que viene, para que el presidente López Obrador entregara la presidencia pro tempore al presidente Castillo. Ya ayer anunció Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que cancelaban la reunión.
de la cumbre, que cancelaban la cumbre, pero estoy viendo que la nueva presidenta, le está diciendo al presidente López Obrador, venga y entrégueme a mí, que soy la presidenta, la titularidad pro tempore de este grupo. Bueno, efectivamente, si el Perú lo tiene que asumir y la nueva presidenta, porque eso es lo que se respeta la Constitución, la sucesión constitucional es que, como en todo país, el vicepresidente suba y se convierta en presidente. Ella es la nueva presidenta, por eso que se ha juramentado ayer en el Congreso, ¿no? He visto unas declaraciones efectivamente de la nueva presidenta, Dina Boluarte, que va a coordinar con él a ver si es que va a venir o si se reprograma para otra oportunidad. Yo creo que es un tema que ellos internamente verán con la Cancillería. Ahora, actualmente no hay gabinete, todos han renunciado, todo el gabinete. Por lo tanto, el día de mañana han comunicado la nueva presidenta que entiendo que se va a juramentar todo el nuevo gabinete. El nuevo canciller que asuma tendrá que hacer las coordinaciones respectivas con el canciller de México, ¿no? Es lo que corresponde, ya es un tema interno entre ejecutivos. Bien. Mari Carmen, el presidente ha ratificado su voluntad, López Obrador, de asilar, y así lo pide al expresidente Castillo. Ya hoy llegó la petición formal, bueno, por escrito, solicitando asilo. ¿Cómo queda esto? Bueno, lo veo un poco difícil porque no creo que pueda salir del Perú, ¿no? Ahorita está con detención preventiva, ¿no? 7, 8 días, pero lo más probable es que después ya sea definitiva. Por lo menos mientras que tenga investigación, ¿no? Que le tenga 36 meses más, evidentemente, 36 meses más, mientras que dure la investigación. Así que dudo mucho que pueda salir para poder estar en su país. Por eso iba rumbo a la Embajada de México, cuando lo detienen. Y nunca llegó, a ver, yo les cuento una anécdota, para que vean que aquí cuál es la situación. Él sale de Palacio, tranquilo con su familia, dirigiéndose a la Embajada de México. Por supuesto, todo el mundo se entera de eso porque era evidente que los más amigos eran los mexicanos y algunos seguramente ya sabían que iba a ir ahí, pero sale la información de que iba a México. Y la gente se ha movilizado, Joaquín, y ha llenado los carros y todas las calles aledañas a la Embajada de México que queda en Jorge Basadre, en el distrito de San Isidro, para que el expresidente Castillo no llegue nunca. Eso es lo que ha pasado en este país, porque nadie iba a permitir que llegara a la embajada y que no le pasara nada a un golpista, dictador. Este país, el Perú, tiene democracia desde hace muchos años y nos cuesta mucho defenderla y respetarla. Y aquí el autogolpe, porque esto es un autogolpe, el tema de golpes y dictaduras no se perdona. Y ojalá que los países latinoamericanos puedan entender eso y no ayuden a un golpista. Eso es inaceptable. Ahora, Mari Carmen Alba, pues lo que pasa es que también los últimos presidentes del Perú han tenido 5 presidentes en 5 años, ¿no? Y recuerdo el caso dramático de Alan García, al que yo conocí personalmente, lo acababa de entrevistar hace 1 año y medio, Mari Carmen, que cuando le iban a detener por el caso de Brecht, se suicidó, se dio un tiro en su casa. O sea que la renuncia de un presidente o la destitución de un presidente de Perú en los últimos 5 o 6 años, pues habla de que, no me quiero yo sí inmiscuir en los asuntos, pero habla de una inestabilidad. Bueno, sí, es lamentable que en los últimos años los últimos presidentes han terminado con investigaciones, efectivamente. Así ha sido. Bueno, lo que pasó ya es un caso personal, y lo que pasó lamentable lo que pasó con el presidente Alan García, pero más que esos temas han sido los últimos 5 años de la inestabilidad, efectivamente, primero con el presidente Kuczynski, ¿no? Que se han dado
asume el presidente Vizcarra y efectivamente nunca se había usado la figura de la vacancia, tiene años en las constituciones y se utilizó con el presidente Fujimori y después, eso fue en el año 92, y después, perdón, en el año 2000, y después de años ha pasado esto con el presidente Kuczynski, que renunció antes de que se le vacara, Sí. y se vacó al presidente Vizcarra. Sí, ha sido difícil esta coyuntura política para nuestro país, pero creo que el Perú es muy grande y los peruanos salimos adelante en estas situaciones políticas y hemos enrumbado nuestra democracia. Y por eso no permitimos que nadie haga un golpe y ataque a la democracia de nuestro país. Eso no se perdona. Dígame, por último, congresista, dígame, ¿cómo definiré el actual momento de las relaciones Perú-México, México-Perú? Bueno, aparte del comunicado que he visto del Ministerio de Relaciones Exteriores, he visto un comunicado también de especialistas, cancilleres, funcionarios, personalidades que también rechazan esta intervención del presidente López Obrador, que seguramente ustedes también ya han visto eso en redes. Creo que son momentos tensos por estas declaraciones, que espero que no pasen a más. Y en general siempre hemos tenido buenas relaciones con México. Sí, yo le digo que ayer, congresista, ayer el presidente, sí, le decía que ayer el presidente López Obrador anunció que no está previsto romper relaciones con Perú. No, eso no. Eso está clarísimo que eso no se va a dar. No hay muchas cosas y tenemos relaciones comerciales. Pero yo creo que estas declaraciones han sido muy fuertes, ya hay estos pronunciamientos y evidentemente hay malestar. Y yo creo que debería rectificarse tanto el embajador en su actuar como el canciller y el presidente López Obrador para que nuestras relaciones sigan como siempre han sido. Porque evidentemente no tienen nada que hacer en los asuntos internos del Perú y tienen que respetarnos, porque somos un país soberano y tiene que decir la verdad. Acá no se ha vacado por discriminación, no se ha vacado porque es un corrupto y un golpista, dictador. Bien. Gracias, Mari Carmen. Le mando un saludo. Gracias, Joaquín. Un gusto. Que esté muy bien. Buenas tardes. Es Mari Carmen Alba, la congresista presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú.